Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a continuar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Hola, ¿qué profe. tal? Buenas ¿Qué tal? tardes. Hola. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora, ya una vez que hablamos de las áreas, ¿no? Retomamos lo de las áreas y el área entre curvas, pues vamos a extender esa idea, esa concepción. Ajá, una de las aplicaciones que es bastante discutida en el cálculo, porque es algo que se extiende no nada más al caso de una variable, sino al caso de varias variables. Incluso este tipo de ejercicios los van a retomar o los van a ver desde otro punto de vista cuando lleguen a cálculo 3, el cálculo de varias variables. ¿Sale? Ahí van a visualizarlo de una manera alternativa a las que vamos a ver aquí precisamente. Entonces, esto es el de volúmenes. El tema es volúmenes de sólidos de revolución. Ajá. Y entonces todo tiene la base y todo tiene fundamento en lo que ya hemos discutido desde antes. Miren, vamos a considerar una región limitada por la gráfica de una función, como es usual, ¿no? Vamos a dibujar una gráfica, por ejemplo, vamos a pensar que esta es la gráfica de una función f de x, ¿sale? Bueno, voy a poner la f un poquito más a la orilla. Ajá. Y entonces, bueno, esta gráfica vamos a considerar que está limitada entre A, ¿sí? Un valor A, y B, ¿sale? Estos son los límites de integración, vamos a pensarlo de esa forma. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando calculamos una integral, fundamentalmente lo que estamos haciendo es calcular una aproximación al área que hay bajo la gráfica de la función desde A hasta B, siempre y cuando, como hemos dicho desde antes, siempre y cuando la gráfica de la función se encuentre por encima del eje de las X, ¿no? O que sea estrictamente positiva en toda una región o todo un intervalo. Ajá. Entonces, lo que hacemos aquí, o el enfoque adoptado en esta parte, pues es que vamos a ubicarnos, por ejemplo, en el subintervalo, en uno de los subintervalos en los que se divide la región de integración, ¿no? Y vamos a pensar precisamente que este intervalo pues tiene como límite izquierdo el xy menos 1 y como límite derecho o como borde derecho el xy, ¿no? Fundamentalmente este subrectángulo, bueno, este intervalo tiene ancho delta de x, le llamamos delta de xy. Y entonces, bueno, si nosotros seleccionamos arbitrariamente o aleatoriamente un elemento que está dentro del intervalo, no importa cuál sea, por ejemplo, el punto medio, voy a ponerlo así, ¿no? Punto medio aquí. Seleccionamos ese punto y evaluamos la función, ¿no? Evaluamos la función desde ese punto. Pues entonces lo que estaríamos obteniendo, como lo estoy tratando de ilustrar en esta parte, pues es la altura, ¿no? O el valor de la función asociado a este punto que estaría aquí, en este que estoy ilustrando ahorita. Vamos a considerar que ese punto es denominado U, ¿no? O sea, vamos a pensar que ese punto de color blanco es denominado U sub i, vamos a llamarle U sub i. Entonces, al evaluar la función, tenemos f evaluada en U sub i, ¿no? Y el rectángulo que se forma, pues tiene más o menos la siguiente forma, ¿no? Vamos a caracterizarlo. Esta sería la forma del rectángulo, ahora sí visto como rectángulo, ¿no? Bueno, permítanme ser un poquito más preciso en este sentido. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a extender la visión que tenemos a partir de esto. Con esto obtenemos un área, ¿no? Por supuesto, o sea, lo que estaríamos calculando con este rectángulo sería esta área, ¿no? Si multiplicamos la base, que es delta de x, por la altura, que es la función evaluada en UI, este valor que seleccionamos, pues entonces lo que obtenemos es el área de ese rectángulo, lo podemos llamar subrectángulo, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a pensar o lo que vamos a considerar ahora, permítanme borrar de este lado lo que dibujé de color amarillo. Lo que vamos a considerar ahora es que rotamos
¿no? Rotamos esta región, este rectángulo alrededor del eje X. O sea, cómo que lo vamos a rotar? O sea, imagínense que este es un bloque, ¿no? Un bloque que podemos girar alrededor del eje X, ¿no? Como, como si fuera una matraca. ¿Sí, sí las conocen, las matracas, ¿no? Imagínense que es eso, ¿no? O sea, es un eje y en el eje empiezan a rotar el objeto, que en este caso la matraca, pues hace ruido, ¿no? Más o menos esa es la idea. Entonces, hacemos rotar esto, pero a diferencia de ese objeto físico, como la matraca que les estaba comentando, vamos a considerar que esta región va dejando como que su huella, por así decirlo. O sea, a la vez que va rotando, deja el camino lleno, por así decirlo, o va cubriendo el camino. Entonces voy a tratar de representarlo físicamente, ¿no? O sea, lo que estaría sucediendo, lo voy a poner de color verde, si lo rotamos, pues es lo siguiente más o menos, ¿no? O sea, lo hacemos rotar, perdón. Vamos a ver más o menos, voy a hacerlo aquí. Bien, entonces, si lo hacemos rotar, va a ser esto aproximadamente, ¿no? O sea, hasta aquí va a quedar el borde lleno, por así decirlo, ¿no? O sea, se genera un sólido. Y ese sólido al dar la vuelta, pues lo volvemos lo rotamos alrededor del eje, ¿sí? Y entonces obtenemos toda esta región sólida. Voy a poner este, la región punteada, ajá, en la parte de atrás, ¿sale? Espero que más o menos lo alcancen a visualizar lo que trato de reflejar en esta parte, ¿no? Si nosotros visualizáramos desde otra perspectiva este sólido que acabamos de generar, pues fíjense que el sólido tiene un ancho delta de x, ¿no? Su ancho es delta de x. Si lo vemos desde arriba, por así decirlo, o sea, si nosotros ahora consideramos que x es la vista, nuestros ojos, lo estamos viendo de frente, lo que veríamos más o menos es esto, ¿no? O sea, un disco. Estaríamos viendo un disco. Ajá. Pero si lo rotamos un poquito, o sea, lo que estaríamos obteniendo es un disco sólido. Estaríamos viendo precisamente más o menos una situación del siguiente estilo, ¿no? Digo, no soy muy bueno con los dibujos, pero espero que logren comprender la idea o seguirme el argumento, ¿no? Esa es la idea, lo fundamental. Ahora, el ancho del disco es delta de X, ¿no? Y como es un sólido, pues entonces podemos clasificar su volumen, ¿no? O sea, podemos calcular su volumen. Ahora fíjense, el centro del disco, pues sería el eje, ¿no? El eje alrededor del cual hicimos rotar esta región, ¿sale? ¿Y cuál es el radio entonces? O sea, la distancia que hay entre el centro del disco y cualquier punto del disco. Pues va a ser esto, ¿no? La función evaluada. O sea, el radio voy a ponerlo aquí como R, el radio de este disco va a ser F evaluada en UI, ¿sale? O sea, lo que sea que valga UI evaluada en F, nos da el radio. Si me siguen la idea, giramos el papelito por así decirlo, lo giramos, pero generamos un sólido al hacerlo girar, ¿no? Ese sólido es precisamente este disco, cuyo volumen, ¿no? O sea, lo puedo poner aquí abajo, por lo tanto, el volumen de este disco, pues va a ser pi por radio al cuadrado, ¿no? O sea, sería pi multiplicado por f evaluada en UI al cuadrado. Ok, ¿qué es lo que nos falta para completar el volumen? Porque con eso estamos calculando el área, ¿no? Pues multiplicar por el ancho, ¿no? Por el delta de x. O sea, el ancho es delta de x, entonces con eso obtenemos el volumen. Repito nuevamente, pi por radio al cuadrado es el área. Si multiplicamos el área del disco por la altura, pues entonces lo que estamos obteniendo es el volumen. Entonces, ya completo quedaría como pi multiplicado por f evaluada en UI, ¿sale? Al cuadrado, multiplicado todo por delta de x. En específico es delta de xy, ¿sale? Delta de xy. Entonces, esta v podríamos decir que es el vi, ¿no? O sea, el volumen del sólido generado al rotar el iésimo subrectángulo, ¿no? De la partición, podemos considerarlo así, ¿sale? Entonces,
podemos extender la idea a todo el intervalo, o sea, así como hicimos para calcular las áreas, extendemos la misma idea para todos los subrectángulos, o sea, generamos una partición del intervalo original. Podemos considerar que es una partición uniforme o no, pero recuerden que a nivel teórico puede ser cualquier ancho o sea, cualquier partición que nosotros generemos, podemos considerar que tiende a infinito, ¿no? O sea, el número de subintervalos en que dividimos el intervalo original es infinito, ajá, o que el ancho de cada uno de los intervalos tiende a cero, ¿no? Entonces, podemos generalizar esa parte y si nosotros hacemos ese proceso para cada uno de los discos en toda la región, pues ¿qué es lo que estaríamos obteniendo? Estaríamos obteniendo el sólido que se genera al revolucionar toda la gráfica de la función, ¿no? O sea, ahí hay que tener un poquito más de imaginación quizás para verlo ahorita, pero si no lo alcanzan a visualizar o quieren tener una figura a la vista de qué es lo que se obtiene al rotarlo, pues les sugiero que vayan al libro, ¿no? Que vean en el libro algunos de los ejemplos que se discuten, particularmente de esta parte teórica o fundamental, que es donde estamos armando el argumento, ¿sale? Y que vean cómo se ven los sólidos, ¿no? O sea, la idea para poder resolver el problema es visualizarlo nada más al diferencial, ¿no? Nada más al ancho de un delta de X. Recuerden que en infinito, o sea, cuando el ancho de este subintervalo es muy pequeñito, o, o o el número de subintervalos es infinito, es lo que queremos decir, pues el ancho tiende a cero, ¿no? El ancho de este subintervalo tiende a cero. Esto pues, nos lleva a pensar que para calcular como ya les había dicho, para calcular el volumen del sólido generado, voy a ponerlo de esta forma. Lo que ya les dije, pero vamos a escribirlo. Repitiendo el proceso, ¿no? Repitiendo el proceso para una partición del intervalo A, B en cada uno de los subintervalos generados, podemos obtener una aproximación del volumen del sólido generado al rotar la gráfica de la función f, vamos a poner así, la función f de x, alrededor del eje x. Alrededor del eje x. Ajá. Ahora, la idea cambia un poco, y eso lo vamos a discutir más adelante, si en lugar de rotar esta región alrededor del eje X, la rotáramos alrededor del eje Y. Hay diversas formas de trabajar esos problemas, los vamos a discutir con los ejemplos. ¿Vale? Pero fundamentalmente se trata de lo mismo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí me siguieron el argumento? ¿Me siguieron la idea? Profe, nada más va a girar en X y en Y, ¿verdad? Bueno, fundamentalmente sí, pero podría ser que lo giremos alrededor de cualquier línea, cualquier recta. ¿Sale? O sea, la idea es que hay un eje de rotación. Pueden ser los ejes estándar, que son el eje X y el eje Y, o pueden ser cualesquiera rectas paralelas. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Uh-huh. Bueno. Entonces lo siguiente, ajá. ¿Se podría hacer rotar toda la gráfica desde el intervalo A hasta el intervalo B? O sea, haciendo todo el sólido de la revolución de la gráfica. Claro, sí, claro. De hecho, eso es lo que obtenemos al repetir el proceso en cada uno de los subintervalos. No, o sea, aquí es nada más para un subintervalo, pero si lo hacemos para todos los subintervalos en que se divide la región, pues entonces estaríamos obteniendo una aproximación, ¿no? Y girar todo el sólido, por ejemplo, nos muestra cuál es el sólido que se obtiene, ¿no? Es como cuando veíamos el área que hay bajo la gráfica de la función, pintábamos todo esto, ¿no? Decíamos, eso es el área. Pero con cada uno de los subintervalos obtenemos una aproximación y resulta que en el infinito, o sea, cuando dividimos
en una infinidad de subintervalos, pues obtenemos de hecho exactamente el valor del área, ¿no? Entonces es lo que se va a obtener al final, el mismo resultado o el mismo sólido que se genera si rota la gráfica de la función, ¿sale? Y entonces esto, o la idea anterior, pues nos lleva a la siguiente definición, que es una aplicación de la integral definida, ¿no? Entonces vamos a considerar que f sea f una función continua en el intervalo a, b. ¿Sale? Es una función continua en el intervalo a, b. Y entonces el volumen, vamos a poner aquí, el volumen del sólido generado al rotar la región, fíjense bien, al rotar la región limitada por la gráfica perdón, de f de x, y el eje x en el intervalo a, b alrededor del eje x. Fíjense bien en el argumento, o sea, es el volumen del sólido generado al rotar la región limitada por la gráfica de f y el eje x en el intervalo a, b. O sea, esta parte de aquí la voy a subrayar, incluso es una sola idea, ¿no? O sea, la región limitada por la gráfica de f y el eje x en el intervalo a, b. ¿Qué es eso? De hecho, esto de aquí es el área, ¿no? O sea, fundamentalmente nos está diciendo que si rotamos el área limitada por la gráfica de la función el eje y el eje x en el intervalo a, b alrededor del eje x, es lo que vamos a definir aquí. Está dado por, vamos a poner, está dado por vamos a dar dos puntos aparte, vamos a colocarle a una v como el límite, o sea, como definición formal sería el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual con 1 hasta n de todos los subvolúmenes, ¿no? Como este de aquí, ¿sí? O sea, todos los pi multiplicado por f de u i al cuadrado por delta de xi. O sea, fíjense que esta expresión de aquí son todos los volúmenes de los sólidos que generamos, ¿no? De los discos que generamos por cada uno de los subintervalos. Pero el número de subintervalos va a ser infinito, entonces sumamos todos los sólidos, todos los volúmenes de esos sólidos generados, y lo que vamos a obtener es el volumen del sólido completo, ¿no? Y tomando como referencia la definición de integral definida, pues entonces esto nos da una integral definida, ¿estamos de acuerdo? Como estamos diciendo que es en el intervalo a, b, entonces la integral va desde hasta b, será la integral de f, perdón, la integral de pi por f al cuadrado, diferencial de x. ¿Sale? O sea, de esta manera podemos calcular el sólido. Ajá. Ahorita vamos a ver ejemplos para comprender de mejor manera todo, ¿no? O ya verlo en la práctica. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, muy bien. Bueno, entonces, bueno, vamos a dar un minuto para que terminen de copiar y empezamos con los ejemplos. Sí, Mariana. Profe, yo le quería preguntar cuántas listas son. Me quedé, creo que en la 9.6. Y yo no sé después cuáles eran las que correspondían a las integrales impropias. A ver, Ni. déjeme checar. Y ahorita que me dice, por ahí uno de los compañeros también me había preguntado. Y a ver, de las integrales impropias,
son las secciones 10.3 y 10.4. ¿Y serían algunos ejercicios en específico? Sí, de la sección 10.3 son del 1 al 24. Y de la sección 10.4 es del 1 al 30. ¿Vale? Ok, profe. ¿Y de lo de la aplicación? De aplicaciones, no voy a pedirles que entreguen ejercicios, pero de las que vimos ayer, de lo de áreas, están en la sección 6.1. Chequen los de áreas en 6.1. Y bueno, no les voy a pedir ejercicios, que lo que los entreguen, una para que no les saturen tanto, ¿no? Pero otra, porque pues nada más es el uso de lo que están desarrollando, ¿no? No significa que no va a venir en la evaluación, o sea, puede que venga algo de todo eso en la evaluación, pero o sea, debe de ser realizable con lo que ustedes ya conocen, ¿no? O sea, vean la definición, ¿no? O sea, nada más se trata de aplicar la integral en una función específica, ¿no? La función que nos entreguen, por así decirlo, para realizar el problema, entonces no es más que eso, ¿no? Bueno, pero vamos a discutirlo de todas formas. Profe, Ahí va, entonces, perdón, es de dígame. la 9 punto hasta la 9.6 y luego 10.3 y 10.4. Sí, de la 10, del capítulo 10 es 10.3 y 10.4. Y de lo demás nos quedamos hasta la 9.6, ¿no? Ajá, 9.6. Sí, de la 9.1 a la 9.6. Ujú, ajá. Y creo que ya, ¿no? O sea, ahí empezamos el segundo parcial, ¿no? En el capítulo 9. Trigonométricas. Sí, Profe, dígame. ¿podría poner la diapositiva anterior, por favor, tantito? Sí. ¿Y de eso también van a hacer ejercicios, profe, de sólidos de revolución? No, porque sigue siendo parte de las aplicaciones. Ujú. Le podría bajar tantito. Muchas gracias. Sí, ¿de qué? Ok, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. O sea, considere f de x igual a x al cuadrado más 1. Entonces, esto lo voy a poner así, a máquina, ¿no? Calcule el volumen del sólido generado al rotar la región limitada por la gráfica de f de x, el eje x y el eje x, ¿no? En el intervalo menos 1,1. En el intervalo menos 1,1. Alrededor del eje x. ¿Vale? Entonces, para darse alguna idea geométrica, pues si es, en este caso, a veces resulta importante que se generen las gráficas, solo por tener una visión y tratar de darse una idea de cómo deberíamos de proceder, ¿no? Y por lo regular son expresiones de la geometría analítica que pueden pues, trabajar. Por ejemplo, en este caso podrían ver que directamente se trata de una parábola, ¿no? Una parábola que hable hacia arriba, uh-huh, y que tiene vértice en 0,1, ¿no? Entonces, a ver, más o menos lo que estoy diciendo es que la gráfica de la función, más o menos, no porque sea así precisamente, va a ser la siguiente.
Entonces quedamos que el vértice es en 0, 1. Ajá, y es una parábola que abre hacia arriba, entonces va así, ¿no? Más o menos. Y el intervalo de integración o el intervalo de interés va de menos 1 a 1. Vamos a decir que aquí está el menos 1 y acá está el 1. Ajá, entonces vamos a delimitar primero el área, ¿no? O sea, la región a la que se está refiriendo ahí es esta de aquí. Esa es la región. Eso es lo único que vamos a hacer girar alrededor del eje X. Y el sólido que se genera al girar esa región, pues es el volumen que queremos calcular. ¿Sale? Por eso es que vale la pena. Ahorita, en el siguiente ejemplo van a ver por qué es que vale la pena dibujar las gráficas en este caso. Cuando se trata de áreas, no es fundamental, o sea, se puede hacer como lo discutimos ayer, sin que dibujen las gráficas de las funciones. Pero cuando son sólidos, cuando son volúmenes, ahí sí hay que tener un poquito más de cuidado para tratar de ver la región geométrica y darnos una idea precisa de cómo es que funciona el proceso, ¿no? En este caso, si vemos que giramos el sólido alrededor del eje X, pues directamente aplicamos la formulación, ¿no? Digo, se pueden ir directo al uso de la fórmula o pueden reconstruir la idea. O sea, la idea es tomar un subintervalo, ¿no? O sea, vamos a tomar este subintervalo. Dibujar el triángulo, bueno, perdón, el triángulo, el rectángulo o el subrectángulo generado en ese intervalo y pensar en el sólido que se genera al rotarlo alrededor del eje X, ¿no? Entonces, más o menos es algo así, ¿no? Sí, más o menos. Ahí ya me salió muy feo el dibujo, pero bueno. Ya sabemos que ese sólido pues tiene una forma de disco, o sea, podemos calcular su volumen mediante el área de la circunferencia que se genera, cuyo radio es la altura, ¿no? O sea, desde el eje X hasta la gráfica de la función, pues la altura es el valor de la función evaluada en el punto que estemos trabajando sobre ese intervalo. Y bueno, al generar esa idea, pues la extendemos, la sumamos. Recuerden que el símbolo de integral es una suma extendida desde menos 1 hasta 1 del volumen, ¿no? De cada uno de ellos. Y el volumen lo calculamos, es así, ¿no? De f de x elevado al cuadrado por el diferencial de x. Recuerden que el diferencial de x hace el papel del delta de x, que es el ancho del subintervalo, pero infinitesimal. ¿Sale? Algo que también discutimos al principio. Entonces el delta de x cuando tiende a 0 o cuando n tiende a infinito, que es lo mismo, es el diferencial de x. ¿Sí? Entonces este es el ancho del rectángulo. Este es el área del disco y entonces el área por el ancho nos da el volumen y la integral que es la suma pues nos da el volumen de todo el sólido generado, ¿no? Y entonces nada más se trata de la aplicación directa, ¿no? O sea, de aquí vamos a utilizar, sustituyendo directamente, pues el valor de la función, que es x al cuadrado más 1, al cuadrado diferencial de x, ¿no? ¿Vale? Como no es directa la integral, pues quizás convenga aquí desarrollar el cuadrado, ¿no? Para separar término a término. Y la pi, que es una constante, pues la sacamos de la integral. Sería la integral de menos 1 a 1 de x a la cuarta, más 2x al cuadrado más 1, ¿verdad? Y pues procedemos, ¿no? De manera elemental, por supuesto. O sea, da pi multiplicado por x a la quinta sobre 5, más 2 tercios de x al cubo, ¿no? Más x, ¿verdad? Evaluado todo de menos 1 a 1. Ajá. ¿A quién me ayuda con esa evaluación? ¿Cuánto da? Vamos a calcularlo. Profe, Ajá. ¿a qué se refería con que era necesario tener la gráfica para verla? Ah, tener la idea. Ahorita no es necesario, ¿no? No es muy importante verlo, pero precisamente esto, ¿no? Lo que dibujé aquí. O sea,
Estamos girando alrededor del eje X, ¿no? Entonces aquí este rectángulo, perdón, si este rectángulo gira y al girar, al hacer girarlo, obtenemos el sólido que les enseñaba hace rato, ¿no? O sea, el disco. Obtenemos este disco. Ajá, entonces es exactamente la misma idea. Si por alguna razón la región al girarla nos resultara ser un disco, entonces tendríamos que cambiar la perspectiva. Ahorita lo vemos en el siguiente ejercicio. O sea, yo creo que lo va a entender de mejor forma en el siguiente ejercicio. El por qué vale la pena dibujar la gráfica de la función. Me salió que era 56 quinceavos de pi. 56 quinceavos. Serían, a ver, espera, 13, 15 son 28, ajá, 28 por 2, 56. Sí, son 56 quinceavos. 56 quinceavos de pi. Ahora, aquí en este tipo de ejercicios es importante que demos el resultado final en unidades, ajá, porque se está hablando de una aplicación, entonces son 56 quinceavos de pi, unidades al cubo, o sea, lo que sea en unidades al cubo. Eso es lo que eso es lo que vale el sólido, ¿no? O sea, al generar este sólido de revolución. Ajá. Fíjense que una aplicación de esto a la vida real, aunque o sea, no es muy común, pero sí existe, son, por ejemplo, collares o cosas de ese estilo que se generan a partir de gráficas de funciones. Por ejemplo, si ustedes visualizaran el sólido generado por esta parábola de -1 a 1, se ve bastante curioso, ¿no? El sólido. Y algunos lo imprimen en 3D y todo eso. Pero para saber cuánto nos va a costar imprimirlo, pues necesitamos saber cuál va a ser su volumen, ¿no? Y el volumen lo podemos calcular así, mediante la integral, por supuesto. O sea, ahora, alguien que sabe hacer esto, pues lo puede programar, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, si aprenden, saben hacer esto, lo pueden programar, ¿sí? Y obtener los resultados, o sea, implementar un programa que les dé los resultados, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Eso es una aplicación digo que es más conocida, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda o algún comentario en esta parte? Profe, yo nada más tengo una duda. Hace mencionó que si salía algo similar a un disco teníamos que cambiar la perspectiva. Eso no lo entendí muy bien. Bueno, a ver, espéreme entonces al siguiente ejemplo, porque ahí es donde va a valer más la pena pensarlo. O sea, ahí es donde ya quizás podríamos ver eso del cambio de perspectiva, ¿vale? Ahorita lo comento. Ok. Iván. Bueno, lo que acabo de comentar de esa parte, como que la aplicación, era lo que yo quería como más o menos ver. Por ejemplo, o sea, estamos diciendo que podemos calcular el volumen de un sólido a partir de una integral, por así decirlo. Uh-huh. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos, es lo que estaba pensando hacer. Uh-huh. Bueno, fíjense, ¿conocen esta? ¿Cómo se llama? Tengo la imagen aquí en la cabeza, pero se me olvida. Ahí donde está el acuario en Bursa hay una. ¿Alguien conoce el acuario en Bursa? Está este edificio así como. El Museo ¿El Museo Sumaya. Sumaya? Ándele. Eso. Ajá. O sea, esa forma, por ejemplo, si ustedes aproximaran, por ejemplo, ustedes podrían conseguir una imagen satelital del museo. O una fotografía de perfil. Ajá. Y aproximan la superficie por medio de una función. Uh-huh. Eso lo van a ver en métodos numéricos. O lo tendrían que ver en métodos numéricos. Aproximan la superficie por medio de una función. Ajá. Y entonces, para calcular el volumen, pues harían esto, ¿no? El volumen de todo ese sólido, por así decirlo. Ajá. Y el volumen les sirve, por ejemplo, a los ingenieros civiles para saber cuánto van a gastar de material para construirlo, ¿no? Pensando que todo sea sólido. Ajá.
Pero si no es completamente sólido, entonces se pueden ver las diferencias. También vamos a ver aplicación donde es el área entre dos curvas, por ejemplo, ¿no? El área entre dos curvas genera sólidos pero huecos, ¿no? Y entonces el generar un sólido así o una obra como esa, por ejemplo, pues entonces nos va a hacer que podamos ver cuánto es lo que nos vamos a gastar de material. O sea, necesitamos el volumen para saber con cuánto lo vamos a rellenar y a partir del volumen, pues sabemos cuánto material vamos a gastar. O sea, todo eso es en términos económicos, por así decirlo, ¿no? Entonces pueden pensar más o menos eso en diversas situaciones. ¿Vale? Figuras no uniformes, o sea, son aproximadas por medio de funciones, ¿vale? Por ahí también en numéricos, es lo que les digo, deben de ver una técnica de interpolación o extrapolación y aproximación de funciones. Ahí es donde se ve eso y donde ya se puede extender todo lo que han visto antes, cosas de ese estilo, ¿no? Es algo que, bueno, les podría servir. En algún momento incluso podría funcionar a veces en algún proyecto de titulación y cosas que se enfocan mucho ahora en lo de las finanzas, ¿no? Ahora está muy de moda eso, trabajar en finanzas y cosas, que es otra de las aplicaciones. Y en finanzas también utilizan un montón de integrales, ¿no? O sea, ahí no es una aplicación como tal de esta o física. Más bien los físicos son los que trabajan con estas cosas más a menudo, ¿vale? Bueno, otra duda, otro comentario. Profe, Ajá. sí, yo más para tenerlo más en, digamos que, una figura mental. Es como si al rotar, o sea, al hacer rotar esa distancia Fx sub i, al rotar sobre como, rotara como sobre un plano, ¿no? Pero por ejemplo, podríamos decir que cuando está debajo del eje X es menos f de x sub i, por ejemplo. Sí, de hecho, no importa la perspectiva, o sea, de hecho, como se vio en la definición, lo único que se pide es que la función sea continua, entonces puede que pase por arriba y por abajo del eje X. Ajá. Y entonces al hacerlo rotar, por ejemplo, en esta parte pues sería negativo, pero al hacerlo rotar, lo único que nos interesa es el valor, ¿no? Al elevarlo al cuadrado, bueno, eso es lo que... Por ejemplo, aquí vamos a calcular la distancia, ¿no? Desde la base hasta el valor de la función. Esa es la distancia, va a ser negativo. Pero al generar el sólido, obtenemos un disco cuya área es el radio al cuadrado. O sea, aunque sea negativo, su valor va a ser positivo. Entonces, pues ya, ¿no? O sea, es como que se resuelve el problema por sí solo. Por eso no se pide que sea estrictamente positivo, ¿no? El valor de la función. ¿Vale? Ahí no nos tenemos que preocupar porque esté abajo del eje de las X. Ok, perfecto, gracias. Bueno, bien. Entonces ahora vamos a considerar f de x igual a x al cubo. O sea, más o menos los argumentos van a ser los mismos. ¿Sale? Pero ahora la región está limitada, f de x, eje y, el eje y las rectas y igual a 1 y y igual con 8. No, o sea, esta es la región. Esto es la región. Que gira, así, gira alrededor del eje Y. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a ver más o menos cómo se ve la gráfica de la función f de x igual a x al cubo. Más o menos. De 1 a 8 para y. O sea, es todo en el cuadrante positivo, ¿se dan cuenta? O sea, si nosotros pensamos desde el cuadrante negativo, la gráfica de la función viene así más o menos, ¿no? O sea, viene por acá así, cruza al eje X en el 0 y sube de esta manera, ¿no? Pero nada más nos interesa la región positiva, porque está acotado, o sea, por la gráfica de la función, esto es la gráfica de la función, pero está acotada por el eje Y, o sea, de este lado, del lado izquierdo, por las rectas Y igual con 1 y Y igual a 8. Entonces, Y igual a 1, vamos a decir que está aquí, ahí está Y igual a 1 y que de este lado está Y igual a 8, ¿no? Entonces, estas son las otras dos rectas, las que limitan a la región. Ajá, y entonces la región que nos interesa o la que vamos a hacer girar es esa.
de esa de ahí, gira alrededor del eje Y, entonces ahora cambia la perspectiva, ¿estamos de acuerdo? O sea, ya no es la definición como la pusimos hace rato, ya no es aplicable, ¿estamos de acuerdo? O sea, tenemos que cambiar el sentido de la definición. En algunos, por ejemplo, en el libro podrían ver otra definición, ¿no? Donde consideran, pues, el eje Y, pero es lo mismo, o sea, es exactamente la misma concepción. Si ahora la región de interés es esta de aquí, girando alrededor del eje Y, ahora no hablo del giro alrededor del eje X, porque podríamos hablar del mismo problema, pero girando alrededor del eje X, ¿sale? Y ahí ya es otra historia también, ¿sí? Lo vamos a discutir, o sea, sí lo vamos a discutir, pero ahorita vamos a enfocarnos al problema que estamos planteando en este momento. Entonces, bueno, ahí está la región, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que pensarlo nuevamente? Como les decía hace rato, hay que dibujar un rectángulo, ¿no? Un rectángulo que es, podríamos decir, perpendicular al eje de rotación. Entonces, la región que vamos a dividir es esta de aquí, ¿no? La región del eje Y. Entonces, ahí tenemos el rectángulo cuyo ancho ya no le podemos llamar delta de X, ¿verdad? Porque estamos trabajando en el eje Y, sería delta de Y. ¿Sale? Entonces simplemente es como si volteáramos los ejes, ¿no? Por así decirlo, y el rectángulo que vamos a trabajar pues es este, ¿no? O sea, es un rectángulo simbólico, ¿no? Por así decir. Pero ¿qué es lo que hacemos con ese rectángulo? Recuerden, ahorita como lo estamos viendo, el rectángulo lo que hace es girar alrededor del eje Y y lo que genera es un disco, ¿sale? O sea, voy a tratar de dibujarlo de esta forma, ahí está punteado nada más, o sea, como si fuera imaginario, ¿no? Ahí está el disco generado, ¿no? Si lo queremos ver un poquito más enfático, bueno, lo voy a tratar de poner ahí. Ahí está el disco, más o menos, ¿sale? Pero entonces, ¿cuál es el radio del disco, no? O sea, tenemos que fijarnos en el centro del disco, ¿cuál es su radio? Pues el radio del disco, en este caso, es el mismo valor de la función, pero ya cambiamos la perspectiva, ¿no? O sea, no podemos decir que es la función evaluada en X, ¿no? Ajá. Porque en este caso, X es la variable independiente, ¿no? Aquí. Pero no, o sea, esta altura o este valor no lo podemos calcular a partir de la X, ¿no? Sino lo tenemos que ver al revés por su función inversa, ¿estamos de acuerdo? O sea, en este caso R sería la inversa, ¿no? ¿Cuál es la inversa? Vamos a calcularla, ¿no? O sea, vamos a pensarlo así, Y es igual a X al cubo. Entonces la inversa es despejando a X, ¿estamos de acuerdo? O sea, X sería Y igual a 1/3. Esa sería la función inversa. Por lo tanto, el radio sería Y a la 1/3. Si me siguen el argumento, o sea, Y igual a X al cubo es la misma gráfica de la función, pero vista de esta manera, ¿no? A X como variable independiente. Y la misma gráfica de la función la obtenemos si despejamos a X, que es la inversa, pero viendo a Y como variable independiente. ¿Sale? Entonces, se obtiene exactamente la misma gráfica de la función y esta altura se obtiene al evaluar Y en la función inversa. ¿Sale? Entonces, ese es el radio. ¿Sí me siguieron? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿No? Yo me quedé un poquito con lo del radio. Yo también. ¿Sí estudiaron el concepto de función inversa en cálculo? Porque, a ver, se trata más o menos de esto, ¿no? O sea, las funciones las podemos ver desde dos perspectivas. Vamos a pensarlo así. Sí, o sea, este punto, por ejemplo, viéndolo como siempre lo hemos visto, como estamos acostumbrados a ver los del eje X, pues así tiene una altura, ¿no? Desde el eje X tiene una altura. Pero ¿cómo se obtiene una altura si esta función decimos que es f de X? Ah, pues es evaluando a X, por ejemplo, aquí vamos a decir que es un valor A, evaluando a en la función f, ¿no? Con eso nos va a dar este valor que es f evaluada en A, o sea, aquí tendríamos el f evaluada en A, ¿sale? Pero si lo que nosotros queremos es esta longitud, no la altura, sino la longitud, solo que para la aplicación que estamos viendo ahorita, esta longitud
es la altura, ¿no? El radio del disco, esto que estoy señalando aquí. Pero se dan cuenta, cambia la perspectiva, ¿no? Cambia el enfoque. Ajá. Y no, o sea, así como lo estamos dibujando aquí, podemos decir que vale A, pero ¿de dónde sale esa A? O sea, ni la A ni la F de A la conocemos. Entonces lo que tenemos que hacer es invertir la forma de pensarlo, ¿no? O sea, aquí en lugar de decir que es A, por ejemplo, bueno, vamos a decir que es B, ¿sí? ¿Y cómo obtenemos a la A? Pues por medio de la función inversa, ¿sí? O sea, F inversa evaluada en B representa exactamente la misma gráfica, ¿sí? Si dibujamos los valores, pero nos da el valor contrario, ¿no? O sea, A es F inversa de B y B es F evaluada en A. ¿Sí me siguieron ahora? Esa es la idea. Ahora, Ya, otra forma de verlo, si es que todavía así no queda muy, muy claro, otra forma de verlo, es rotando los ejes. O sea, tenemos aquí a la X, aquí a la Y como siempre, y la gráfica de la función. Por ejemplo, lo voy a poner así, como una región cóncava, ¿no? Entonces, si cambiamos los ejes, perdón, ahora el eje horizontal sería Y y el eje vertical sería X, pero seguimos teniendo la misma percepción de la función, entonces la función se vería así. Claro, o- así como está visto esto, pues diríamos no es función, ¿no? No es función directamente. Pero es que solamente estamos cambiando la percepción, o sea, perdón, la percepción, la perspectiva. Nosotros estamos volteándola, ¿sí? Y entonces ahora, por ejemplo, esta altura que estábamos trabajando aquí sería esta altura que estamos trabajando acá. Pero aquí, por ejemplo, en esta, Y es igual a F evaluada en X. Ujú. Y aquí es X, X es una función G, vamos a decir una función G evaluada en Y. Ahora, como están dibujadas las gráficas, esta no es la inversa, ¿no? Sino es exactamente la misma representación, pero volteada. Nada más, esa es una forma de pensarlo, de verlo. ¿Estamos? Entonces, por eso es que les digo que conviene que dibujemos las gráficas de las funciones. Ahora, quizás ahorita me digan, ay, bueno, pero si es con respecto al eje Y, pues hacemos lo que usted hizo, despejamos la X e integramos con respecto a Y ya, ¿no? Bueno, podrían pensarlo así ahorita si quieren, ¿no? O sea, podrían decirme, ay, pues nada más despejamos la X e integramos con respecto a Y. Órale, está bien, lo pueden pensar así ahorita. Pero, por ejemplo, si cambiamos la perspectiva otra vez, o sea, hay que pensar en eso, en cuáles son las posibilidades. Si en lugar de girar alrededor esa misma región, en lugar de girarla alrededor del eje Y, la giramos alrededor del eje X, ¿cómo la hacemos? ¿No? Ahí es donde ya cambia completamente todo el panorama. Y por eso es importante que nos acostumbremos desde ahorita a dibujar las regiones. ¿Vale? Lo vamos a discutir, como les cuento, ¿no? Pero no me quiero adelantar, no quiero dar un saltote. Bueno, entonces, ¿cómo va a estar calculado el volumen? Pues va a ser la integral de los límites de las Y que van desde 1 hasta 8, ¿vale? Del volumen de cada uno de los discos, ¿no? Que sería el Y elevado a la 1/3 al cuadrado, ¿no? Y elevado a la 1/3 al cuadrado, multiplicado por el diferencial de Y. Recuerden, así como hicimos el dibujo aquí, el diferencial de Y representa el ancho del disco, y pi multiplicado por Y a la 1/3 al cuadrado es el área de la circunferencia, ¿no? Esta área de aquí, ¿vale? Entonces desarrollamos, ¿no? Directamente aquí. Sería pi multiplicada por la integral de 1 a 8 de Y a la 2/3 diferencial de Y. ¿Vale? Y entonces el resultado es pi multiplicado por la integral, bueno, ya evaluando la integral, sí, serían 5/3, ¿no? 5/3 de Y a la... No, no es cierto. 3
¿Cuánto da? A ver, Sería 3/5. 3/5, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente. 3/5, muy bien. 3/5 de y elevada a las 5 tercios. Exactamente. Evaluada de 1 a 8. Ajá, ¿y cuánto da esto como resultado? (93/5 de pi en unidades al cubo, porque es un volumen, ¿sale? Unidades al cubo. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguien que lo quiera verificar o algo que se ha ido por ahí? Profe, entonces, lo que hizo al principio de despejar, bueno, ajá, de poner la inversa de y es porque está rotando sobre el eje y, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, que es lo que les decía hace rato, pueden decirme, bueno, nada más despejamos la X, que lo estamos viendo así, e integramos, o sea, utilizamos la misma, pero integrando con respecto a Y, ¿no? Bueno, quizás te funcione ahorita, pero sí hay que acostumbrarse a visualizar las regiones. Bueno, ahí va la otra perspectiva. O sea, en un contexto más general, podemos rotar la región limitada por las gráficas de dos funciones. Por las gráficas de dos funciones alrededor de cualquier línea. Ajá, alrededor de cualquier línea. O sea, más o menos, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Pues, por ejemplo, como ayer veíamos, ¿no? Bueno, la clase anterior veíamos, tenemos dos funciones. Ahorita nada más lo voy a hacer un poquito más simple. Por ejemplo, esta sería una función, esta sería la otra función, y entonces el área o la región limitada por estas dos funciones sería esto de aquí, ¿no? Y vamos a suponer que lo giramos alrededor del eje X, ¿no? ¿Vale? Entonces, giramos alrededor del eje X. ¿Qué es lo que pasa? Pues, por ejemplo, aquí lo que tendríamos que hacer es seleccionar un rectángulo que cubra una sección del área, ¿no? Nada más, una sección del área, y hacerla rotar alrededor del eje X, ¿no? El eje X sería nuestro eje de rotación. Pero entonces eso es lo que les decía hace rato, cuando lo hagamos rotar, o sea, cuando hagamos la rotación, lo que vamos a obtener es un sólido pero hueco, ¿no? ¿Sale? O sea, lo rotaríamos así. Y entonces hay un cacho al interior que queda hueco, ¿no? Ahí no se alcanza a ver bien, pero lo voy a tratar de dibujar de este lado, ¿no? Un poquito más decente. Por ejemplo, así. Y de este lado, pues queda más o menos, ¿sabes? Sí, ahora sí, más o menos, ese es el sólido que quedaría generado. O sea, queda un anillo, si lo quieren ver así, ¿no? O sea, quedaría un anillo. Pero ahora, lo que hay que ver con respecto a este anillo, pues son dos cosas importantes, ¿no? Una de ellas es el eje. El eje de rotación, que siempre lo vamos a ver así, porque ahorita lo pongo punteado, ¿no? Como si estuviera pasando al centro del anillo, ¿no? Entonces, que es el eje de rotación, es el eje X. Pero fíjense, aquí es donde ya se ve más claro el por qué les decía hace rato que puede que lo giremos alrededor de cualquier otra recta. O sea, lo podríamos girar alrededor de otra recta que es paralela al eje X, ¿no? Y más o menos se lleva la misma concepción, pues tienen la misma idea. Bueno, pero entonces este
el eje X de rotación. Para poder calcular el volumen de ese sólido, ¿estarían de acuerdo ustedes que tendríamos que hacer algo parecido a lo que hicimos con el área entre dos gráficas? O sea, imagínense que de aquí del centro extraemos el sólido, ¿no? O sea, como si generáramos los dos sólidos, ¿no? Los dos sólidos, pero este cacho de color amarillo se extrajo, ¿no? Del centro, por así decirlo. Ajá. O sea, como si hubiéramos generado los dos, hacemos un corte al medio y, ¿no? Rompemos lo que está en medio, entonces ya nos queda el sólido generado. El volumen, pues estarán ustedes de acuerdo que es el volumen del sólido más grande menos el volumen del más chiquito, ¿no? ¿Cuál es el volumen del más chiquito? Pues lo podemos ver con las alturas, ¿no? Cuando hacemos girar las regiones. Por ejemplo, aquí, esta altura, ¿cuál sería? ¿El del radio más chico o el radio más grande? Ya del radio más chico, ¿no? La del radio más chico. Ajá. Y de hecho, incluso con los colores traté de transmitirles eso, ¿no? Amarillo, porque refleja el disco que se genera de color amarillo por la gráfica de color amarillo, por así decirlo. Entonces, si tomamos esta altura, pues es la del radio más chico. Aquí esta altura. Entonces vamos a llamarle radio 1, ¿no? Y la altura más grande es la que va desde la base hasta la gráfica que está más alejada, ¿no? Del eje X. Entonces, en ese sentido, tenemos el radio número 2, vamos a decir así, ¿no? Entonces, el volumen, o sea, vamos a pensar, el volumen del sólido más grande, vamos a llamarle volumen 2, es la integral, sería la integral desde A hasta B, como lo vimos hace rato, de pi multiplicado por el radio, en este caso sería el radio 2 elevado al cuadrado por diferencial de x. Y el volumen de la circunferencia más pequeña, el volumen 1, vamos a decirlo así, sería la integral desde A hasta B de pi multiplicada por el radio 1 al cuadrado diferencial de x. Entonces, el volumen del sólido generado, que le vamos a llamar V, pues sería la diferencia entre el sólido más grande menos el sólido más pequeño, ¿no? O sea, el volumen del sólido más grande menos el sólido más pequeño. ¿Vale? Entonces, cuando calculemos la integral, que es algo parecido, vuelvo a insistir, con lo que hicimos ayer, pues sería el radio 2 al cuadrado menos el radio 1 al cuadrado diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora aquí hay que ver quién es el radio 2 y quién es el radio 1, pero fíjense que aquí sí es importante, ¿no? Bueno, pasa lo mismo que en las áreas, ¿no? Pero sí es importante que tratemos de visualizarlo, ¿no? ¿Cuál es la gráfica que está por arriba y cuál es la gráfica que está por debajo, ¿no? ¿Para qué? Para que el resultado no sea negativo, que de todas formas, si lo hubiéramos puesto al revés, pues el resultado nos sale negativo, ¿no? ¿Sí? Pues son ciertos detallitos que para estar seguro de que no va a pasar nada, pues necesitamos hacer un montón, necesitan hacer un montón de ejercicios, ¿no? O sea, necesitan fortalecerlo todo para que realmente se den cuenta de que no sucedería nada, ¿no? Si lo ponen al revés. Pero sí hay que visualizarlo, ¿no? Sí hay que tratar de tener esa visión general. ¿Quedó claro esto de cómo se genera, de cómo obtenemos? Ahorita lo vamos a hacer un ejemplo y ya terminamos, ¿no? ¿Cómo ven? Yo no entendí, profe, por qué el radio 2 se ubicaba ahí. Porque es el más grande, ¿no? O sea, ¿cuál es la gráfica que está por arriba? Pues la de color rojo, ¿no? Entonces el radio más grande es el R2. Lo que les estoy diciendo es que este sólido tiene un radio mayor, ¿estamos de acuerdo? Que es el de color rojo, y un radio menor, que es el de color amarillo. El radio mayor, pues está generado por la gráfica más grande y el radio menor está generado por la gráfica más chiquita. ¿Sí queda claro así? Más o menos, es que yo hubiera puesto el radio 2 en los extremos donde se juntan las dos gráficas, pero creo que así no está O sea, bien. aquí dice, en esta parte de aquí, como Ajá, aquí, sí. o acá, ¿no? O sea, según lo que Ujú, me dijo, sería cualquiera de esos dos. Bueno, ajá, yo lo hubiera puesto ahí. ok, a ver. Lo que pasa es que únicamente nos concentramos
en un rectángulo. No, o sea, no piensen en la figura completa. Al armarlo, solamente piensen en un rectángulo, una región, un cachito. Ese es el cachito que estamos trabajando, por así decir. Quizás esa línea no ayudó mucho a conceptualizarlo, pero si desplazo esta línea más pegadita al rectángulo, ya se entienda mejor, ¿no? Así como quedó también el radio 1, pues así tener el radio 2, ¿no? Pero sí piensen, o sea, nada más en ese cachito que hicimos rotar, por eso lo puse también de color blanco, ¿no? Que fue el cachito que hicimos rotar, el cachito de rectángulo que hicimos rotar. Después, ese es uno, el representativo. Todos los demás, o sea, todos los que se generan en cada uno de los subintervalos o en cada uno de los subrectángulos hacen exactamente lo mismo y lo que hacemos es sumarlos, sumar el volumen de cada uno de esos sólidos. ¿Sí queda más claro? Sí. Sí, creo que sí, gracias, profe. Ok. Sí, cada vez que hagan un ejercicio les sugiero que vean, o sea, piensen, si no lo alcanzan a ver, piensen en las regiones geométricas, vean cómo funciona, cómo se está desplazando y todo eso y hagan las gráficas, ¿no? Se pueden apoyar de algún programa, cosas así para dibujar la gráfica y tener una representación más precisa de todo esto, ¿sale? No hay ningún problema. Este, Ahora, vamos a Profe, considerar el siguiente. yo Sí, tengo dígame, una duda. dígame. Bueno, o sea, ¿cómo nos damos cuenta en qué momento hay que hallar el área de, por ejemplo, en ese teníamos, perdón, el volumen del disco y del espacio que quedaba, pero en los ejercicios pasados no lo hicimos, entonces, ¿de qué forma nosotros nos damos cuenta de ese huequito que hay y lo que hay que considerar? Pues una forma de darse cuenta es dibujando la región, ¿no? O sea, ¿cuál es la región que vamos a hacer rotar? Como en los casos anteriores, si se da cuenta, la región, por así decirlo, pero desde aquí la región está completamente adherida, vamos a pensarlo así, está completamente adherida al eje de rotación. Por ejemplo, en el primero, la región o el área está adherida al eje X. Sí, sí me entiendes, eso está pegadita al eje X, ¿no? Y ahí es donde hacemos la rotación, ¿no? Directamente. En el caso del segundo ejemplo, también el eje de rotación es el eje vertical y la región está pegada o adherida al eje de rotación. Entonces no hay huecos cuando lo generamos. Pero en este caso, la región no está adherida. Entonces hay una diferencia, hay un hueco, ¿no? El hueco sería toda esta región que no está adherida al eje de rotación. ¿Sale? Y de hecho en ese caso sería difícil que esté adherido porque como las curvas se alejan, por ejemplo, si nosotros desplazáramos el eje, lo desplazáramos adherido a una de las gráficas, por ejemplo, ahí, aunque sí está adherido a una parte, no está adherido en todo lo demás. Entonces hay un hueco, aquí hay huecos. Entonces al final nos va a generar un hueco donde hay que considerar esa región, ¿no? Esa sección que tenemos que extraer. Pero vale la pena que lo pensemos nada más así, porque si ustedes están pensando en la figura completa, ahí es donde se hace uno bolas, ¿no? Si piensan en la figura por completa, porque dicen, no, pero lo que se obtiene no es un disco, pues no. Pero, o sea, la colección de los discos en cada una de los subintervalos, al final es lo que nos genera el sólido completo, ¿sale? Entonces es la forma de verlo, que no esté adherido al eje de rotación. ¿Hecho? Gracias, profe. ¿De qué? Ahora entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a poner, calcule el volumen del sólido de revolución generado al rotar la región. Voy a poner así 2 puntos. Bueno, vamos a ponerlo más específico. La región limitada por, vamos a decir, y igual a... no, miren, aquí está escrito de otra forma. X al cuadrado igual a y menos 2 y 2y menos x menos 2 igual con 0. Las rectas, vamos a poner así, las rectas x igual con 0, x igual con 0 y x igual con 1
alrededor, vamos a poner acá abajo, alrededor del eje X. ¿Sale? Entonces, fíjense, es la región limitada por las gráficas de estas dos funciones o de estas dos ecuaciones y las rectas x igual con 0 y x igual con 1. O sea, además aquí se está especificando. Bueno, aquí para que quede más claro así, y las rectas, ¿no? Vamos a poner así, y las rectas x igual con 0 y x igual con 1. ¿Ok? Entonces, conviene que hagamos la representación geométrica, ¿no? de la región. Ajá. Por un lado, para poder entender cómo va la idea, ¿no? Al haber dos curvas, por así decirlo, al haber dos curvas, pues entonces podríamos pensar que se trata de un sólido que tiene huecos, ¿no? O sea, al generar el sólido de revolución hay un hueco. Pero no es que vaya a ser siempre el caso, aunque en realidad ya con que vean dos gráficas, dos funciones, pues sí, podrían pensar eso en general, ¿no? Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Fíjense, si se tratara de calcular el área, ¿qué sería lo primero que harían ustedes? De acuerdo a lo que vimos la última clase. Si se tratara de calcular el área, ¿qué harían? Ver en dónde se intersectan. Exactamente, ver en dónde se intersectan, para ver cuáles son los límites de integración o para ver si hay secciones o cortes, ¿no? En cada uno. Entonces vamos a analizarlo. Primero vamos a ver si hay puntos de intersección o cuáles son los puntos de intersección y ver que esos puntos de intersección estén o no contenidos en esta región, ¿no? Entre estos dos valores, entre x igual con 0 y x igual con 1, si solo se tratara del área. Y eso nos sirve también para el dibujo, ¿no? Para tener una mejor idea del dibujo. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para igualar las dos funciones? Pues convendría despejar a la y, ¿no? O por ejemplo aquí, si despejamos a la y de la primera y la sustituimos en la segunda, también es otra forma de verlo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. O sea, por ejemplo, y es x al cuadrado más 2 de la primera ecuación. De la primera, voy a ponerlo así. Luego, sustituyendo en la segunda, ¿qué es lo que tenemos? Pues que 2 multiplicado por x al cuadrado más 2 menos x menos 2 es igual con 0. Se convierte en una ecuación que únicamente depende de x, ¿no? Entonces podemos desarrollar, ¿no? 2x al cuadrado menos x más 2 igual con 0. ¿Cuáles son las raíces? A ver, ayúdenme a calcularlas, ¿no? ¿Cuáles son las raíces de esta ecuación? Profe, ¿no le faltó multiplicar ahí el otro 2? Sí, sí lo hice. Hágalo, Ah, sí, ya desarróllelo. vi, es que lo restaba. Sí, sí. Si de todos modos, chéquenlo, o sea, verifíquenlo. No tiene raíces reales. No. ¿Sale? Entonces X, vamos a poner en general, ¿no? A más BI. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tenga raíces complejas? Si estamos trabajando en el campo de los reales. Que no tiene una representación gráfica. No. ¿No se intersectan?
que no se intersectan, más bien, que no se intersectan en el campo de los reales. Eso es lo que representa realmente. Entonces vamos a visualizarlo, ¿no? O sea, no hay intersección, así, no hay intersección. Entonces vamos a verificarlo dibujando las gráficas, ¿no? A ver, entonces la primera, ¿está de acuerdo que la primera es una parábola, ¿no? La que está aquí. Es una parábola que abre hacia la derecha, ajá, y ¿dónde tiene su vértice? Es en 0,2. No. En raíz de 2,0, ¿no? Ahí está el vértice. O sea, raíz de 2 es más o menos 1,40 y tantos, vamos a decir que es aquí. Raíz de 2,0. ¿Sí están de acuerdo? A ver, chequen. Chequenlo, ¿no? Chequen si está bien la gráfica. ¿Vale? Puede ser que me esté equivocando, ¿eh? Es vertical, profe, y tiene la raíz en 2. Ah, sí, es vertical, tiene toda la razón. Es vertical. Sí. ¿Y el vértice dónde está? En 2. En y igual a 2. Exacto, acá. O sea, eso era completamente al revés. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Saben en qué estaba pensando? Para que se rían tantito. Y cuadrada, ¿no? Que x igual. Es lo que estaba pensando, no sé por qué, si lo estoy viendo. Bueno. Ajá, y entonces esta otra es una recta, ¿no? De hecho, es una recta de pendiente vertical, perdón, de pendiente positiva, ¿verdad? Su pendiente es un medio. Vamos a despejarla aquí rápidamente. Sería un medio de x más 1, ¿no? Más 1. Entonces, cuando x igual con 0, y es igual a 1. Cuando x igual con 0, y es igual a 1. O sea, pasa por ese punto y tiene pendiente un medio, más o menos queda así, ¿no? Más o menos. Entonces, como verificamos, ¿no? Digo, aproximadamente que pues, no hay intersección. De hecho, ahí es donde queda claro, ¿no? El asunto. Ahora, vamos a delimitar, dice que son las rectas x igual con 0. La recta x igual con 0 es lo mismo que decir el eje y, ¿estamos de acuerdo? Y la recta es x igual con 1, vamos a pensar que el 1 está aquí, para x. El 1 está ahí. Y entonces tenemos esta limitación, ¿no? La de aquí, la que estoy pintando ahorita de color rojo. Ajá. Y entonces, aquí está la región, ¿no? Listo. ¿Alrededor de qué? ¿De dónde gira? Alrededor del eje X. Entonces está lo de hace rato, ¿no? Lo del hueco. Pero aquí ya vemos cuál es la gráfica que está por arriba y cuál es la gráfica que está por debajo. ¿Estamos? Y entonces, por ejemplo, podríamos aplicar la conceptualización que hicimos hace rato de ver cuál es el radio menor y cuál es el radio mayor. El radio menor lo denotamos como R1, ¿no? Bueno, pero aquí voy a poner primero el radio 2, que es el radio, ¿sí lo puse así? Déjenme regresar tantito. No, el radio 2 es el radio mayor y el radio 1 es el radio menor. Entonces, ¿cuál sería el radio mayor? ¿Quién me dice? El de la parábola. El de la parábola. O sea, ¿cuál sería? ¿Quién sería R2? ¿Cómo queda escrito? X más 2 al cuadrado. X al cuadrado más 2. Más 2. ¿Y R1? X más 2 entre 2. Parece. Lo puede poner así, x más 2 entre 2, o como lo escribí hace rato, que es un medio de x más 1. Es equivalente. Ajá. De hecho, lo que dijo su compañero, x más 2 entre 2, es lo mismo. Ajá. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué quedan así? Porque lo estamos viendo con respecto al eje X, ¿estamos de acuerdo? O sea, con referencia al eje X. ¿Sí? Entonces, en este caso, no hay que hacer lo que hicimos hace rato. Si lo hubiéramos hecho con respecto al eje Y, entonces cambia la perspectiva, pero es un rollo, ¿no? O sea, si ustedes quieren pensar esto como el eje Y, ahí se van a dar cuenta que se van a meter en un enrollote. Si quieren lo discutimos más adelante o luego, pero fíjense.
Ya tenemos los radios ubicados y entonces simplemente para calcular el volumen, pues establecemos los límites de integración que van de 0 a 1, ¿no? Según la gráfica. Entonces va de 0 a 1 de pi multiplicado por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado diferencial de X, ¿no? Entonces sustituyo las expresiones directamente, o sea, será la integral de 0 a 1 de pi multiplicada por X al cuadrado más 2 al cuadrado menos 1/2 de X más 1 al cuadrado diferencial de X. Y el resultado va a ser positivo. Ahora, les propongo, ustedes realícenlo, ¿no? Eso ya lo realizan ustedes, pero les propongo que vean la otra perspectiva, ¿no? O sea, que lo cambien, o sea, han de cuenta que se equivocaron, ¿no? Y lo ponen al revés. ¿Qué es lo que sucede, no? Es lo que me gustaría que ustedes piensen, reflexionen. ¿Qué es lo que sucede? Para que se den cuenta que lo único que hicimos, pues, fue equivocarnos, pero lo único que fue que cambió el signo. Pero entonces tendríamos nosotros que utilizar algún argumento o algo, decir, bueno, era al revés, ¿no? La situación. Pero, la mejor manera de atacar estos problemas, pues, es dibujando las gráficas de las funciones. ¿Vale? Este tipo de problemas de aplicación. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? María Fernanda. Profe, ¿cómo se determinaba cuál era el radio 1 y el radio 2? Bueno, vamos a pensarlo así. Ya que me lo preguntaron 2 veces, vamos a pensarlo así, miren, como una nota. Yo pienso que así va a quedar más claro. El R2, lo voy a poner así, el R2 es el radio mayor, lo que quiere decir el que está más alejado del eje de rotación. El R1 es el radio menor, o sea, el que está más cerca del eje de rotación. ¿Sí quedó más claro o fue puro utopía mía? ¿Cómo ve, Fernanda? Sí, creo que sí. ¿Pasa lo mismo con los volúmenes? Pues es lo que hicimos. Ajá, sí, pero en los volúmenes o sea, no pensamos en un radio mayor y un radio menor. Ajá. O sea, el del volumen así como tal, o sea, sin ver la diferencia entre radios, es porque está adherido al eje de rotación. En este caso X es el eje de rotación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, con respecto a la figura geométrica, la región que vamos a hacer rotar, ¿cuál es la distancia que está más alejada del eje de rotación? Que es X, en este caso la de la gráfica de la parábola, ¿no? Por eso esa va a ser el radio 2. Y el radio 1 es la de la recta que está más cerca, en todos los puntos está más cerca del eje de rotación. Sí, sí queda más claro así. Sí, profe, gracias. Vania. Profe, tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, si tomáramos como eje de rotación al eje Y, ¿los límites de integración también cambiarían o en cómo se ven afectados? Sí, los límites de integración cambian. Aquí el problema, fíjense, voy a hacer como una especie de macro zoom, ¿no? En este. El problema es que hay diversas regiones, no es nada más una, porque si tomamos un rectángulo perpendicular al eje Y, por ejemplo aquí, pues, por ejemplo, este sólido solamente toma en cuenta la altura que hay a esta recta, ¿no? Aquí hay una región que únicamente toma una altura a este espacio. Y hay otra región que ni siquiera toma en cuenta este espacio de aquí, o sea, solamente es lo sobrante. Más o menos esa es la idea. Si fuera con respecto al eje Y, habría que pensar en eso y cambiar los límites de integración. O sea, no nada más cambiar los límites de integración, sino que cambiar las regiones por donde vamos a calcular el sólido. ¿Vale?
Entonces, se podría decir que por facilidad, si nos dan los límites de integración en X, el eje de rotación lo tomamos como tal X. Si nos dieran los intervalos en Y, tomaríamos el eje de rotación como Y. Sí, mire, de hecho, como tal, no se les dicen cuáles son los límites de integración. Quizá como que queda sugerido, pero no es que vaya a ser propiamente eso, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, usted toma, por ejemplo, el x igual con 0, el x igual a 1 como los límites de integración y está bien, ajá, pero no es algo que podamos generalizar, ¿vale? Sugerencia, o más bien, tómenlo en este tipo de aplicaciones para siempre, o sea, hagan las figuras, o sea, dibujen las figuras geométricas. En la clase de mañana les enseño en matemática cómo hacerlo, por si no saben, y ahí ya pueden ver cómo queda todo, ¿vale? Y ya sobre esos mismos dibujos, pues hacemos el análisis de cómo tendríamos que hacerlo, cómo tendríamos que resolverlo, ¿va? Profe, yo también tengo una última duda. Sí, Mariana, adelante. ¿Cómo? Bueno, no me terminó de quedar claro cómo sacó las ecuaciones del radio, de los radios en general. Bueno, es que la altura la medimos con respecto a la variable x, ¿estamos de acuerdo? O sea, piensa en eso. Seleccionamos un valor que es x, ¿no? Que está sobre el eje x. Para conocer su altura, lo que tenemos que hacer es evaluar cualquiera de las dos funciones. O en este caso, evaluamos la primera función, vamos a decir que esta es f, y para el caso del radio más grande, evaluamos la otra función, vamos a decir que es g, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cómo obtenemos eso? Pues despejando a las variables y, ¿no? De las ecuaciones, ¿sí? Porque la variable y la asumimos como variable dependiente siempre, ¿no? Que está en el eje vertical. Entonces, si despejamos a y, obtenemos una función que depende de x, que es precisamente lo que nos da todos los valores que representan esta gráfica. Y en el segundo caso lo mismo, al despejar a la y, obtenemos una función que depende de x, que nos permite saber cuáles son todos estos valores. Es por eso. Si hubiéramos integrado con respecto a y, entonces al revés, tendríamos que despejar a la x, ¿no? ¿Mariana? Ok, profe, sí, ya. Gracias. Bueno. Eso sería todo. Mañana nos vemos, continuamos con esta historia y sigan practicando, sigan trabajando mucho y seguimos en contacto, ¿vale? Que tengan excelente noche. Gracias, profe, igual. Hasta mañana, bye. Gracias. Hasta mañana. Gracias, profesor. Nos vemos Gracias, mañana. profe. Nos vemos mañana, que estén bien. Entonces, la regencia, la clase de